Puedo compartir cámara. Buenas noches, un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de este módulo 3 del marco normativo para la neurodivergencia, este diplomado en liderazgo y en gestión de políticas públicas para la neurodivergencia, en el cual hemos venido avanzando con el objetivo de acompañar a las familias con autismo y otras neurodivergencias como el TDAH y otras adicionales para entregarles herramientas acerca de lo que es la normatividad, las políticas públicas para generar ese liderazgo en las familias que sea suficiente para la gestión de los derechos. Hoy nos acompaña el doctor Edwin Osorio, un abogado ya con mucha experiencia en Medellín y con mucho reconocimiento, que ha estado en la parte administrativa y ha litigado y tiene mucha experiencia, al cual hemos invitado, Doc, para hablar hoy. Hemos venido hablando desde el marco normativo, entonces en las dos sesiones anteriores hemos citado las leyes, los acuerdos, todo lo que hay en marco normativo para la neurodivergencia. Estuvimos revisando herramientas jurídicas y hoy precisamente lo que pretendemos es, con el apoyo suyo, entregarle conocimiento a estas familias con respecto a instrumentos que nos da la Constitución para poder gestionar y garantizar los derechos. Hablar de lo que es una tutela, de lo que es un derecho de petición, bueno, de toda esa experiencia que usted ha tenido con el objetivo de que las familias puedan gestionar. Nosotros en Medellín, cuando tuve la oportunidad de ser concejal, doctor, tuvimos la oportunidad de presentar un acuerdo que se convirtió en acuerdo distrital, que es el acuerdo 098-2023, el cual también estudiamos y que pretendemos más adelante, a partir de la movilización y la participación ciudadana, garantizar su implementación. Entonces, no haciendo una introducción mayor a esto, pues le damos la bienvenida al doctor Edwin, un hombre con mucha experiencia y conocimiento, y le agradecemos el servicio que hoy nos está prestando con estas familias. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. ¿Me escuchan ahí perfectamente, doctor Babington? Sí, señor, muy bien, lo escuchamos y lo Listo. vemos muy bien. Puedo compartir de pronto con ustedes un material de diapositivas. Sí, claro, claro, doctor. Permítanme, yo busco acá. Se ve ahí el material. Sí, señor. Listo. Bueno, muy buenas noches. Gracias, doctor Babington, por invitarme a esta charla y compartir un poco, pues, lo que ha sido este trasegar desde el litigio y cómo la acción de tutela y el derecho de petición como derechos fundamentales se convierten en una forma de acceso a la administración pública. Siempre cuando empiezo este tipo de charlas, pues lo que hay que decir es que la acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales, de derechos humanos. Y cuando hablamos de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, estamos diciendo que estos derechos fundamentales son los que nacen con la persona humana, son los que no se pueden separar de la persona humana, son aquellos que yo no los puedo vender, o sea, no son enajenables, no son transigibles, no se pueden ignorar, yo no puedo embargar mi libertad a favor de X o Y persona, sino que ese derecho que nace con la persona humana se tiene que proteger desde el mismo momento en que adquirimos la personalidad jurídica. ¿Qué es eso de la personalidad jurídica? Es la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, cuando yo estoy frente a esa capacidad, digo que estoy frente a la característica de una persona. ¿Quiénes somos destinatarios de derechos? Somos destinatarios de derechos las personas, pero también hay que pensar que en los últimos 10 15 años hemos estado observando cómo desde la perspectiva de un entendimiento más amplio, de un ser más holístico, esto es un ser que se relaciona con la naturaleza misma, se está protegiendo también los derechos de los animales, allí hablamos de seres sintientes, estamos hablando del medio ambiente que se protege, los derechos del agua, etcétera. Entonces, esto para significar que cuando el doctor Babington hace la introducción para
analizar con ustedes el derecho de petición propiamente dicho y la acción de tutela, estamos hablando de derechos fundamentales y que estos derechos fundamentales en todo tiempo y lugar, como dice la tutela, se deben proteger. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos desde las diferentes modalidades de la vida, en los oficios, en las profesiones o en las actividades que nosotros estemos, que el Estado tiene instaurado, perdón, estatuido jueces para que estos jueces hagan valer los derechos de las personas. Entonces, muy interesante cuando se hace la presentación de lo que vamos a hablar el día de hoy para comprender que el derecho de petición es un derecho fundamental, la paz es un derecho fundamental, el trabajo, el derecho de asociación, el derecho de sindicalización, el derecho a la protesta, la salud, la seguridad social se van convirtiendo en derechos de petición y en virtud de ello y la vida, ni qué más decir con respecto a ello, la libertad, la dignidad humana, son derechos fundamentales y como derechos fundamentales lo que tenemos con ellos es que en cualquier momento pueden ser alterados por un particular o por una autoridad pública. Miren, la acción de tutela se hizo básicamente para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad del Estado, pero se fue ampliando con el transcurso de los años, ¿cierto? Desde 1991 a 2025, estamos hablando de 34 años de nuevo constitucionalismo, y al ampliarse, entonces, también se ejerce la tutela contra los particulares. Doc, una Es preguntita, así doctora. como, Doctora, una preguntita. La presentación está quieta. ¿Usted la está moviendo? no, todavía no lo estoy moviendo, está Ah, ok. haciendo la introducción, doctor. Ah, perfecto. Dale, Listo. tranquilo. Entonces, en un análisis que se hacía hace unos años, una señora que en paz descanse, María Teresa Uribe Hincapié, catedrática, profesora, académica de ciencia política de la Universidad de Antioquia, decía que el derecho de petición y la acción de tutela no eran mecanismos de participación ciudadana, pero que habían llegado a ocupar esos espacios que no habían ocupado los mecanismos de participación ciudadana, como el cabildo abierto, el cabildo cerrado, el voto, el referéndum, el plebiscito, ¿cierto? Entonces, la acción de tutela es muy válido que hoy en día todavía debatamos 34 años después, estemos debatiendo sobre la acción de tutela en la medida en que la tutela como mecanismo de participación ciudadana, la tutela como mecanismo de participación ciudadana lo que nos está dando es un marco normativo que nos pone en el contexto de cómo en el ejercicio de los derechos fundamentales nosotros estamos asistiendo a un escenario que no es pacífico en el entendido de que eh, se busca de los jueces que estos protejan los derechos de las personas, se busca de las autoridades públicas y de los particulares que ejercen subordinación con respecto a los ciudadanos. Pensemos en el empleador, ¿cierto? Un empleador generalmente trabajamos en empresas privadas, pero como el empleador nos tiene subordinados, entonces se ejerce la tutela en contra de esos empleadores. Entonces, digamos que los derechos fundamentales están entre los artículos 11 al 41 de la Constitución Política y que nacen con la persona humana. Yo nazco con la paz, nazco con la libertad, nazco con la igualdad, nazco con el libre desarrollo de la personalidad, nazco con mi derecho al buen nombre, nazco con mi derecho al debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde encontramos nuestros derechos fundamentales? Los encontramos en la Constitución Política, entre los artículos 11 al 41. Entonces, ¿cómo protejo esos derechos fundamentales? Se protege con la acción de tutela principalmente. O sea, si a mí me violentan un derecho de petición, que es un derecho fundamental, o un debido proceso por una autoridad administrativa, me sancionan, me imponen una multa, me imponen una sanción por ser contraventor de una norma, yo tengo derecho a defenderme y si no me permiten el ejercicio del derecho de defensa, ¿qué puedo hacer yo? Puedo interponer una acción de tutela. El habeas corpus que está diseñado para
la privación de la libertad, cuando yo soy privado injustamente de la libertad en todo tiempo y en todo momento y lugar, cuando no soy puesto a disposición de una autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes a esa aprehensión con H, o sea, esa detenida, puedo acudir ante un juez para que este juez decida sobre la arbitrariedad o no. Si el juez dice no se le puso a disposición sino a las 37 horas, ahí procede el habeas corpus, que es para proteger la libertad. El habeas data, que es el derecho de protección y corrección de la información. ¿Cierto? Es muy dado que estas bases de datos que manejan los famosos call centers, las empresas que tienen su data crédito, las entidades financieras que tienen su sistema financiero, lleven a que en determinado momento lo incluyan a uno en una base de datos. Entonces, ¿cuál es la forma de buscar que me saquen de esa base de datos? Cuando alguien utiliza mal mi nombre, cuando hay una mala información sobre el nombre mío. Entonces, allí hacemos uso de la habeas data. Y la tutela, que es un mecanismo para protección, insisto, de derechos fundamentales, entre ellos el derecho de petición. Digamos de la siguiente manera, ¿cierto? Si les decía que la tutela y el derecho de petición son dos mecanismos que son de protección constitucional. Uno que es un derecho fundamental. ¿Qué significa el derecho de petición? Que a cualquier autoridad pública yo le puedo pedir explicaciones de sus actuaciones. Que a cualquier autoridad pública yo le puedo pedir documentos y que esa autoridad pública va a tener 15 días para responderme, 15 días hábiles, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755/2015. Si en 15 días hábiles no me responde, entonces lo que puedo hacer es ejercer una acción de tutela. Luego viene la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento, ¿para qué está diseñada? Está diseñada para hacer cumplir leyes, decretos leyes, decretos reglamentarios, actos administrativos y normas con fuerza material de ley. O sea que yo con la acción de cumplimiento le puedo decir a una autoridad que cumpla una ley de la República, que cumpla un decreto, que cumpla un acto administrativo de carácter general. Voy a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y le digo a los jueces: miren, esta autoridad no está cumpliendo con esta ley, no está cumpliendo con este decreto ley. Esta autoridad se está pasando la ley por la baja, por la borda, o se está burlando del ciudadano, por lo tanto, cumplas esta normativa. Está también las acciones populares, que son para proteger el medio ambiente. La acción popular está hecha para proteger el medio ambiente y también, ¿por qué no? Lo dice la ley 472 de 1998, que está diseñada también para proteger el erario público, lo que hemos denominado la moralidad administrativa, que no es más que el buen manejo de los recursos públicos. Y la acción de grupo, que está también en la misma ley 472 del 98 o de 1998, que nos dice que está diseñada para proteger grupos que tengan identidad y permanencia en el tiempo, entonces negritudes, afrodescendientes, indígenas, etcétera, ¿cierto? Entonces, con la acción de grupo, estoy defendiendo a estas personas. Entonces, entrémonos de una vez por todas. Sí, bien pueda, bien pueda. Doctor Babington iba a decir algo. No, no, doc, dale que es un micrófono que se abrió, ya lo estoy cerrando. Bien, pues, muchas gracias. Listo. Entonces, quedamos claros en que en la parte de abajo, doctor Babington, se están viendo las diapositivas ya. Sí, señor. Estoy en la parte de abajo, en 03, está ilustrado el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, la tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares y de grupos. ¿Se está viendo ahí en la pantalla? No, señor, esa No, parte no. no. Se está viendo plan estratégico, nos unen tus derechos. Listo, entonces esperen un minutico, yo abro acá para ver qué está pasando listo.
Ahí se ve. Doc, lo que se está viendo, bueno, no, en este momento no, vuelve a verse el plan estratégico, nos unen tus derechos. Ahí No, vemos, listo, pero se está viendo ahí en la parte de abajo aparecen los mecanismos mecanismos constitucionales. sí, ahí se ve la parte de abajo, mecanismos constitucionales, sí, señor. Listo. Muy bien, muchas gracias. Me van comentando que a veces las tecnologías nos embisten. Entonces, les hablaba de cómo el derecho de petición, ¿cierto? Esto es tomado de la Defensoría del Pueblo como fuente y como fuente es muy, o sea, muy pedagógico para nosotros comprender la charla que estamos compartiendo, ¿cierto? Tener en cuenta, como les decía, y se enuncia acá en la parte 03, mecanismos constitucionales, derecho de petición que es la forma como es la puerta de entrada a la administración, el habeas corpus que les decía que es para proteger la libertad, el habeas data que es para proteger el buen nombre y el derecho de corrección de información, la tutela para proteger derechos fundamentales, la acción de cumplimiento para hacer cumplir normas, leyes, decretos reglamentarios, actos administrativos de carácter general, las acciones populares para proteger el medio ambiente contra particulares y contra entidades públicas y para proteger el erario público en particular, y la acción de grupo para proteger grupos que tengan permanencia en el tiempo, ¿cierto? Y además que tengan esa univocidad, que tengan esa o sea, eso que los colecciona, ejemplo, indígenas, afrodescendientes, negritudes, comunidad LGTBIQ+, etcétera. Entonces, acá traigo una tablita trabajada desde la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? La evolución que ha tenido la tutela desde el año 92 hasta el 2020, ¿cierto? Tuvo un punto un pico que se da entre 2000 y 2001 y cómo esa evolución va va mostrándose como una herramienta para la protección de los derechos fundamentales en Colombia. ¿Qué es la acción de tutela? Ya, doctor Mamito, se va viendo cuando voy pasando las diapositivas. Sí, señor. Listo. ¿Qué es la acción de tutela? Entonces, digamos que la acción de tutela, como está estatuido, es un mecanismo de carácter constitucional donde una persona puede acudir ante un juez de la República para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por acciones o omisiones de las autoridades públicas y de manera excepcional por los particulares. Entonces, ya dijimos que con la acción de tutela protejo derechos fundamentales, que todos somos destinatarios de derechos fundamentales como la libertad, la dignidad humana, la igualdad, la asociación, la sindicalización, el derecho a la protesta, que para a nosotros a veces, cuando mirábamos las protestas en el año 2019-2020, a veces se nos hinchinaba la piel o la gente desdecía o maldecía las protestas. Derecho a la protesta es un derecho fundamental. Simplemente que no pueden haber excesos, pues que el exceso genera caos, genera anarquía, pero el derecho a la protesta es un derecho fundamental, el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Entonces, digamos lo siguiente. Yo trabajo en el distrito de Medellín, trabajo en el municipio de Medellín, hoy en día distrito, y resulta que allí tengo una enfermedad catastrófica, tengo una enfermedad huérfana o un accidente o una enfermedad laboral. Y resulta que trabajando en el distrito de Medellín, el distrito de Medellín procede a desvincularme. ¿Qué tengo yo allí? Tengo una estabilidad laboral reforzada. ¿Qué implica eso? Que esa estabilidad laboral reforzada tiene que ser protegida por esa entidad pública y que a mí no me pueden desvincular de esa entidad porque yo tengo un fuero de estabilidad laboral reforzada. ¿Y qué hace? Que la entidad me destituye, me declara insubsistente o me saca del servicio. ¿Yo qué hago frente a esa entidad? Una acción de tutela es lo más válido en ese momento. La misma entidad me violenta un derecho de petición. ¿Qué hago? Una acción de tutela. Un juez de la República no me respeta el debido proceso y me acciona un expediente sin posibilidad de defenderme. ¿Qué hago? Una acción de tutela y así sucesivamente. O sea, estos derechos fundamentales
son muy interesantes desde su hermenéutica. Hermenéutica es estudio, desde su interpretación, porque nos ayudan a comprender que las autoridades públicas no tienen prebendas, no tienen la posibilidad de afectar derechos fundamentales. Inclusive la norma dice que ni siquiera en estados de excepción. Recordemos nosotros que en la pandemia, entre marzo y julio de 2020, estuvimos en estados de excepción, en emergencia eh, económica, ambiental, sanitaria, y en ese estado de excepción de la pandemia, la COVID-19, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que, pese a que nos restringía la libertad, todo eso tenía control porque nos tenían que proteger. O sea, los derechos se limitan en estados de excepción, pero no desaparecen de lo que nosotros tenemos que entender de una vez por todas. Entonces, comprender la acción de tutela es muy válido y muy viable frente a la autoridad pública, pero pensemos en un particular. Vayamos al mismo caso. Yo trabajo en la empresa X y la empresa X me acogió en el puesto de trabajo estando yo enfermo. O sea que no fue límite que yo estuviera enfermo para trabajar, y después cuando ya tengo una historia clínica construida, la empresa decide dar por terminado mi contrato de trabajo. Allí hay una presunción, se presume que ese trabajador que está siendo despedido en razón y con ocasión de su enfermedad laboral, de su enfermedad profesional o de su enfermedad común con la que entró. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que la acción de tutela también procede contra particulares. Un caso concreto, ¿cierto? Me destituyen o no destituyen, me sacan de una empresa y yo puedo hacer una acción de tutela para que me protejan la estabilidad laboral reforzada. O pongamos otro ejemplo más común, que sirve para el sector público y privado. Otro fuero. Estoy en tránsito a pensionarme. Soy mujer y tengo 54 años. Soy hombre y tengo 59 años. Eso se llama retén social. Y resulta que nadie me va a dar trabajo a mis 59, 60 años en otra empresa, y me faltan 3 años para pensionarme, ¿cierto? Y entonces, cuando tengo esas categorías, yo puedo pedir que se me tutele el derecho a seguir trabajando en el sector público y que se me tutele el derecho a seguir trabajando en el sector privado. O sea, que procede ahí contra ambos, cuando el empleador es discriminatorio en el sector privado. En estos días nosotros teníamos una acción de tutela de un afiliado a un sindicato que estaba pidiendo una documentación. ¿Qué decía el sindicato? Recuerden que los sindicatos son privados, son particulares, así como las cooperativas, las asociaciones. Los sindicatos son particulares. Y se estaba pidiendo una documentación, unos contratos de trabajo, unos contratos de prestación de servicios, contabilidad, etcétera. Un juez de tutela de un municipio del área metropolitana decidió que ese sindicato tenía que dar información al afiliado respectivo, ¿cierto? Eso no tiene, en principio, no tiene referente, porque uno dice, pero ¿cómo le van a dar la información contable, la información financiera? Si el juez de tutela consideró violados los derechos del afiliado al sindicato, porque se supone que las personas hacemos control social sobre estas entidades de carácter social que son de derecho privado. Entonces, la acción de tutela entendámoslo siempre como un mecanismo de protección constitucional, donde acudimos a un juez para que un juez diga si nos protege o no nos protege un derecho fundamental que está siendo violado o que está siendo amenazado por acciones o omisiones de autoridades públicas. A veces pensamos que un derecho nos está siendo violado, ¿cierto? Pero resulta, la vuelvo a invertir de la siguiente manera. Una señora que tiene 45 años es declarada insubsistente, o sea que la van a sacar del servicio. Insubsistencia es sacarla del servicio porque el titular del puesto se ganó un concurso de méritos. O sea, el Estado hace concursos de méritos para que los particulares como ustedes y como yo vayamos a trabajar a la función pública. Y me gano el concurso, ¿cierto? Y voy a desplazar a la señora. La señora tiene 45 años. Y resulta que la señora considera violentado su derecho al trabajo. Artículo 25, que es un derecho fundamental, nace con la persona humana,
Pero cuando pide la tutela del juez, el juez dice, esta persona todavía es laboralmente apta. No tiene 54 años, o sea que no le faltan 3 años para pensionarse, no está en retén social. No es madre, cabeza de hogar, no tiene enfermedades, ¿cierto? Simplemente está buscando que un juez no la deje salir del servicio, pero resulta que ya el que ganó el concurso va a reclamar su empleo. Allí, en principio, tenemos que advertir que no hay violación de ningún derecho fundamental. O a veces yo digo, me están violando el derecho de petición. Ah, pero ¿por qué le están violando? No, es que la autoridad me contestó como yo no quería, no, el derecho de petición no está diseñado para que me contesten lo que yo quiero. El derecho de petición está diseñado para que me contesten de manera formal dentro de los 15 días y para que me contesten el fondo de lo que se está planteando. Si yo pido peras, no me salga con habas. Si pido mandarinas, no me salga con guayabas, hábleme de las mandarinas y no de las guayabas, ¿cierto? Entonces es lo que me está pidiendo a mí el derecho de petición, o sea, para que se cumpla, que me decidan, que las autoridades me den la información o me den respuesta dentro de los 15 días que da la norma para efectos de llegar a la conclusión de que no le está vulnerando el derecho. Y fuera de eso, que me contesten el fondo de la materia planteada, pero a veces también nos contestan dentro de los 15 días, pero no nos están dando respuesta de fondo a lo que estamos planteando. Entonces, la acción de tutela es una protección inmediata. Notan ustedes que de alguna manera eh, nosotros nos enfrentamos a procesos por nuestros amigos, por nosotros mismos. Los procesos duran 3, 4, 5, 10, 15 años y la acción de tutela, como lo vamos a ver, o digámoslo de una vez por todas, la acción de tutela es muy corta, son 10 días hábiles en primera instancia y 20 días hábiles en segunda instancia. O sea que estamos hablando de 30 días hábiles que mal contados se nos van a 45 días y en 45 días nosotros podemos tener la decisión a un problema que nos hubiera tardado en la administración de justicia, nos hubiera tardado, qué sé yo, 5 6 7 8 9 10 años. Entonces, protección inmediata, garantiza la defensa urgente de derechos fundamentales cuando están siendo vulnerados o amenazados. No basta que sean solamente vulnerados, hay amenazas. Vuelvo al caso de la mujer de 45 años, vamos a ponerla que trabaja en la Superintendencia de Notariado y Registro, y que allí hubo concursos públicos de méritos y que o sea, que va a llegar alguien a ocupar el cargo que ella tenía porque alguien ganó el puesto en un concurso de méritos, y que ese alguien que llega la desplaza, ¿cierto? Entonces, tenemos que cuando se está buscando esa situación, no necesariamente la señora tiene que haber salido del servicio, porque es muy común en la administración pública que estas personas que ganan un concurso de méritos, antes de posesionarse, pidan que les aplacen la entrada al servicio o el ingreso a la función pública, se la aplacen por 90 días más. Ya la persona está amenazada, ya la señora le dijeron, usted sale cuando la otra persona de posesione. Entonces allí hay una amenaza. Entonces un juez puede decir, pero es que usted todavía no le han vulnerado su derecho. Sí, señor, ya está prácticamente vulnerado y si no está vulnerado, está amenazado. A la señora ya le dijeron que sale de la función pública. ¿Qué le están diciendo? Le quitamos el trabajo. Y quedaron hijitos, quedó marido, quedaron las personas dependientes, mamá, papá, quedaron sin ingreso básico, quedaron sin lo que denominamos el mínimo vital. Entonces allí la tutela es un mecanismo expedito, es un mecanismo sumario, o sea, muy corto, es el más ágil para esto. De la tutela va a tener unos efectos, ¿cierto? Está garantizando el acceso a la justicia, permitir acudir directamente ante el juez de la República para solicitar protección. Ojo que la tutela, hoy en día que estamos en esto, doctor Babington y todos, que estamos en esto de la inteligencia artificial. Y nosotros como líderes sociales, fácilmente le podemos decir a un modelo de IA de inteligencia artificial, asume el rol de que eres especialista en acciones de tutela, hazme una tutela porque, y le comentamos toda la historia, y le subimos las cosas y nos ahorramos una platica porque no tenemos que ir a consultar a un abogado y entonces ya verificamos la norma y sencillo, presentamos la tutela. ¿Por qué? Porque la tutela permite, señoras y señores,
que la podamos ejercer siendo abogados y no siendo, ¿cierto? Puede ser cualquier persona por sí misma y por esta persona, me explico. No soy abogado, pero siendo administrador de empresas o siendo, qué sé yo, comerciante o líder comunal o líder social, yo digo, le voy a hacer esta tutela con una minuta, se lo voy a hacer a esta señora, a la señora del barrio que yo la veo desprotegida, que no le están dando eh, el acceso a los servicios de la EPS. ¿Cierto? Por acá dice Jailer Pedraza Mesa. Jailer, se me fue lo que decías. O sea, le damos el uso de la palabra Jailer para que nos exprese lo que estaba expresando ahí por el chat. Por supuesto, bien pueda, Sí. Jailer. Bien, pues, Jailer. Jailer, ¿nos puede leer el comentario que hacías que es muy interesante, pero no lo alcancé a leer? Jailer tiene Bueno, la palabra, Jailer, o yo lo leo entonces, Doc, mientras tanto. listo. Jailer nos dice, Léalo, doctor Babi. Jailer nos dice, sí, pero por ejemplo con las EPS, cuando uno ya es juez dio la razón a una tutela, reitera la decisión, ya hubo desacato, orden de sanción y nuevamente cumplimiento y ahí le siguen dando larga a lo que, denme un segundito, van dando larga, le van dando larga a lo que requiero, la EPS no se cumple, me pasa que está medio mal copiado. ¿Se Sí. entendió ahí, Doc? Sí, entendido. Ahí hay un cuento bien complejo, Jegler, y todos y todas. El cuento es muy complejo porque la tutela en sus 10 primeros años, por eso arrancaba ahorita en la disertación diciéndoles que en los 10 primeros años se hacía un balance de lo que era la acción de tutela como mecanismo de protección constitucional. Habida cuenta que hemos dicho que no es el único mecanismo, que hay habeas data, habeas corpus, acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo, ¿cierto? Que eso ya nos queda todo muy claro. Pero la tutela y el derecho de petición es sumamente fundamental, porque todos estamos peticionando y estamos tutelando. Y los derechos fundamentales en el Estado colombiano nos los vulneran y nos los violentan constantemente. Colombia es un Estado sistemáticamente violador de los derechos humanos. ¿Cuándo cambia esto? ¿Cierto? Cambia con la pedagogía, cambia con el civismo, cambia con muchos años de reflexión sobre esto para cambiar de mentalidad, ¿cierto? Para cambiar esa tradición de vulneración de los derechos, cuando nos pongamos en el lugar del otro y sepamos que tenemos que respetar, ¿cierto? Es la tolerancia con respecto al otro. Entonces, lo que nos dice Jailer es real, ¿cierto? La acción de tutela tiene un momento cúspide. Recuerden ahorita cuando les ponía esta gráfica, ¿cierto? Cómo tiene un momento cúspide cuando estamos hablando desde su creación, la acción de tutela se convirtió en el mecanismo más importante de protección de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha proferido 19.348 sentencias entre 1992 y 2020, ¿cierto? Y nos ubicamos acá en este momento, vemos que sentencias de tutela 4.551 para 2001, que fue el momento pues cúspide. Luego vamos descendiendo hasta llegar al año 2020, dateados pues hasta el año 2020 de conformidad con el material de la Defensoría del Pueblo. Entonces, en efecto, como lo dice Jagler, hubo un momento muy importante de la tutela donde la tutela se ejercía como mecanismo, llegaba a los jueces ordenaban el tratamiento médico con respecto a una EPS, la entrega de medicamentos, el procedimiento médico quirúrgico, el diagnóstico que se necesitaba o el tratamiento. Pero en la actualidad nos encontramos en la ciudadanía con ese tipo de inconformidades y con ese tipo de escepticismos que nos plantea, ¿cierto? Porque está diseñado, pero hay un problema, ¿cierto? Las condiciones materiales y las condiciones formales en la sociedad colombiana desde hace 34 años a hoy han cambiado. Entonces, la tutela a veces nos decepciona porque se convierte en un saludo a la bandera y lo que dice Jailer es correcto, ¿cierto? No podemos tapar el sol con un dedo o pretenderlo tapar con una mano y no decir lo que pasa con las acciones de tutela. Estamos frente a un sistema de salud
que desde la naciente Ley 100 de 1993, ¿cierto? Que es el Sistema Integral de Salud de los colombianos, hasta la reforma actual que se encuentra en estudio de constitucionalidad en la Corte Constitucional y que no sabemos qué va a deparar ese estudio, hasta la reforma nos está planteando que el sistema colapsó. Un problema que es estructural, un problema que viene de los 10 primeros años a la Ley 100 de 1993 y que se enquista y colapsa, podríamos decir, desde hace 5 o 6 años que estamos asistiendo a estos escenarios. Entonces es un problema que es de más de corte estructural, que la tutela puede ser muy efectiva, pero que a veces nos ordenan el tratamiento, el procedimiento médico quirúrgico o no quirúrgico, pero que cuando se trata de cumplir no hay referentes normativos ni jurídicos que lleven al cumplimiento. Y entonces ahí es donde nos dice nuestro compañero Jailer, nos está diciendo, sí, la tutela, por ejemplo, contra un EPS es muy buena, pero se falla, declaran la violación del derecho fundamental a la salud, pero a la vez, cuando se va a la respectiva entidad a que me cumplan el fallo, ese fallo no se cumple porque la entidad no tiene ni materialmente ni formalmente tiene la intención o no tiene con qué hacerlo cumplir. Entonces le formulamos el primer incidente de desacato, luego le formulamos el segundo incidente de desacato y finalmente la tutela terminó siendo un saludo a la bandera para el caso de Marras o para el caso que nos trae a colación Jason. Yo, sin embargo, pienso, Jason y Jailer, perdón, no Jason, corrijo, Jailer, me disculpa. Jailer, yo pienso que, o sea, tenemos que seguir trabajando en pos de lo que ha sido este mecanismo de protección constitucional. ¿Y en qué sentido? En hacer que las autoridades reflexionen y cumplan. Recuerden que esta tutela a la que vengo haciendo referencia como mecanismo de protección constitucional, muchos gobiernos y muchas políticas públicas han intentado cortarle las alas. Pero volviendo a retomar lo que les decía al principio, sin ser un mecanismo de protección, perdón, sin ser un mecanismo de participación ciudadana, se acerca al de la acción de tutela y el derecho de petición tanto a la comunidad que pareciera ser un mecanismo de participación ciudadana, un mecanismo de control sobre los desmanes, sobre la arbitrariedad, sobre la negación o la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, es un llamado, la tutela nos plantea eso, es un mecanismo expedito, sumario, efectivo, con la salvedad que nos está diciendo Jailer, pues que hoy en día asistimos la población colombiana, la comunidad jurídica, abogados, a muchas sentencias que finalmente no se hacen efectivas y que a veces la persona o ya se agravó más con su enfermedad o la persona muchas veces ya falleció, ya perdió la vida esperando a que el sistema se conmoviera con esta persona y efectivamente cumpliera. Aunado a una cuestión, Jailer, también, que hay que decirlo acá por el corto tiempo que ya se nos está yendo entre las manos, hay que decir que la tutela que se cumple es la sentencia de primera instancia. Me explico, si un juez ordena procedimiento médico quirúrgico de 8.500 millones de pesos hoy, se debe cumplir la primera sentencia, no va a esperar a que salga la sentencia de segunda instancia, que es una cosa que las personas tienen que conocer, o sea, lo que se cumple es la sentencia de primera instancia. Ya si el juez de segunda instancia la revoca y dice que no se debe proceder, ya se tienen que deshacer esas situaciones que que se habían orientado al cumplimiento. Me explico. Se ordena un reintegro en un puesto de trabajo público o privado y se ordena ese puesto de reintegro en un puesto de trabajo público o privado en la sentencia de primera instancia. Y entonces resulta que la entidad pública o privada interpone recurso de apelación que se llama impugnación. Es lo mismo decir impugnación que apelación. Yo no sé por qué nos complicamos tanto y en la acción de tutela se dice impugnación, entonces hay que impugnar, no hay que apelar, ¿cierto? Y simplemente decir por qué no estuve de acuerdo, porque el juez interpretó mal la normativa o el juez le dio un sentido a la norma que no tenía, así de sencillo. Y resulta que lo que se cumple siempre es el fallo de primera instancia. O sea, yo puedo iniciar un incidente de desacato porque no se ha cumplido el fallo de primera instancia, eso lo dice el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
porque si nos ponemos a esperar a que se falle en segunda instancia, en primera instancia ya lo había dicho que son 10 días hábiles para que el juez falle, da entre 24 y 48 horas para que la entidad accionada dé respuesta a la acción de tutela que interpuso el ciudadano. En 10 días tiene que haber sentencia. Luego la sentencia es impugnada dentro de los 3 días. Entonces el problema es que si se trata de un paciente, si se trata de una persona que está buscando la protección de la salud y la vida, entonces allí hay un problema, ¿cierto? Porque ya esperar a que fallen en segunda instancia es muy complicado. Entonces, Jailer, estamos totalmente de acuerdo, esto en algún momento tiene que cambiar, o sea, aquí tenemos que hacer reflexiones y críticas propositivas. Hay que rodearnos de la clase política, de los dirigentes políticos para promover fórmulas de cumplimiento de estos fallos, pero no cortarle las alas a un mecanismo tan importante, ¿cierto? No pensemos solamente en esas cuestiones que no se cumplen, pensemos también cómo se constituyen en una cortapisa. Hoy en día usted encuentra una discusión muy fuerte con respecto al asesor de un gobierno, un abogado, precisamente, secretario de despacho de la Presidencia de la República, de apellido Moreno, que le está pidiendo a la Corte Constitucional a través de tutela que le revise su proceso por violación del debido proceso, ¿cierto? Que este señor Moreno, cualquiera diga que se le está violando un derecho, no significa necesariamente, pero sí es un referente para saber que si yo veo un derecho vulnerado o amenazado, tengo jueces instituidos, jueces establecidos para que busquen esa protección del derecho. Procede contra autoridades, principalmente autoridades públicas, y excepcionalmente eh, eh, pasa ese tipo de cosas. Marinela nos dice que sí, pero siempre por dilatar el proceso, las EPS apelan, ¿cierto? Sí, bien pueda. Como continuidad, no, qué pena que se abrió el micrófono, ya lo cerré. Listo, entonces, por acá nos dice una compañera que la CPS por dilatar, sí, pero recuerden que estamos dando la fórmula acá. Cuando a mí me tutelan un derecho, yo no espero a que me fallen en segunda instancia. Insisto, lo que se exige es el cumplimiento de la tutela de primera, o sea, el de la primera instancia. Me explico. Vamos a ponerlo así de sencillo. Un juez civil municipal de Medellín me falla hoy una tutela donde dice, el señor Edwin Osorio tiene dermatitis seborreica y tienen que darle una crema para, tónica para que se la echen en su cuerpo, ¿cierto? Y que vale, qué sé yo, 1.000.000 de pesos cada frasco con tal posología, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y resulta que yo sé que sale hoy el fallo y lo que le va a decir la norma o lo que le dice la norma a la entidad, usted tiene 3 días para impugnar, para apelar. Y resulta que sé que si hoy se notificó, entonces va a tener martes, miércoles y jueves para impugnar. Pero ojo que lo que me está diciendo la tutela, señores y señores, no es que hay que esperar la impugnación. Me está diciendo es que puedo ir ante el juez a decirle, o sea, yo mañana me voy para la EPS, las pocas que quedan, no voy a decir nombres, pero por las pocas que quedan, ¿cierto? Cualquiera. En un sistema de salud colapsado, donde no hay ibuprofeno, donde no hay dobles, donde no hay metronidazol, donde no hay muchas cosas que son básicas, ¿cierto? Entonces yo voy al sistema mañana y llevo la acción la acción de tutela, llevo la sentencia y le digo, vengo a pedir este medicamento. ¿Qué me dice la entidad? La básica que usted está diciendo, Marinela, creo que es cierto. Y me está diciendo, qué pena con usted, pero nosotros impugnamos la tutela, o sea, tiene que esperar a que salga el fallo de segunda instancia. No, ojo, yo en tutelas hago que se cumpla el fallo de primera instancia, o sea que desde el día de hoy que me notificaron, ya la entidad está en mora de entregarme mi crema X para dar una dermatitis seborreica o seborreica, con el tónico X, ¿cierto? Me lo tienen que entregar, ¿cierto? Tienen en el buen sentido, me lo deben entregar, y si no, yo debo acudir al mismo juez que decidió la situación para que reconvengan a la entidad para que proceda a
darme el medicamento. Ojo, no es que Edwin Osorio se lo esté inventando, está en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. De hecho, a veces cuando uno asesora entidades o asesora ciertas personas, lo llaman a decirle, vea, lo que pasa es que perdimos una tutela y me está pidiendo que cumpla la de primera instancia. Entonces le tiene uno que decir a la gente, la tenés que cumplir. Ah, pero es que si de pronto en segunda instancia revocan, si en segunda instancia revocan, ya no siga cumpliendo, ¿cierto? Ya no es más el tónico, solamente para poner un ejemplo. Quedamos claros hasta ahí. O sea que ya la gente cada día más conoce cómo está estructurada la norma, entonces tenemos nosotros que ser garantes de eso y, por lo tanto, duplicar este discurso, multiplicarlo y decirle a la gente, lo que se cumple en tutelas es el fallo de primera instancia. Otra cosa importante, ¿cierto? Ya sabemos, entonces es mejor ir directamente al juzgado. El problema es que es bueno, Mónica, dejar constancia, porque es que usted va a ir allá, ¿cierto? Yo hago constancia y o sea, ¿qué hago yo? También le puedo mandar directamente a la EPS a través del correo electrónico. Mire, aquí está este fallo, dígame dónde voy a reclamar mis medicamentos. No me dicen nada, voy al juzgado directamente y también con la inteligencia artificial o con Google, bajo por Google o por inteligencia artificial, bajo una plantilla o un formato, ¿cierto? Eh, entonces, bajo la plantilla o el formato, Luisa, estamos totalmente de acuerdo, así lo hacen porque yo los conozco. Entonces ellos que dicen, no, es que vamos a esperar a que salga el fallo de segunda instancia, ¿cierto? Luisa, Mónica, Marinela, todos los que estamos acá. Eh, Jair, o sea, lo que tenemos que hacer acá es que vamos a exigir el cumplimiento del fallo de primera instancia porque así lo dice la norma. Y recordemos que aquí, o sea, un incumplimiento a una orden judicial, además de ser un proceso penal de estar tipificado como delito, lleva a que haya un arresto incomputable de 5 días y nadie se va a querer ver privado de la libertad en principio por esa situación, aunque hemos visto en la geografía nacional que muchas veces habían representantes legales para representar a la entidad directamente y otros para estar privados de la libertad. Entonces, ya sabemos que procede contra entidades públicas y privadas. Sabemos que el fundamento constitucional está en el artículo 86 de la Constitución Política, que no se requiere abogado, que puede ser por sí mismo, por interpuesta persona, que si yo soy un líder o lideresa social o comunitario, ¿cierto? Yo puedo, por la señora que está al lado, ¿para qué me va a poner hoy en día con tanta información? Miren, hoy en día tenemos más información que en los 2000 años anteriores. O sea, tenemos un cúmulo de información, entonces son situaciones que ya nos tiene que llevar a plantear como líderes y lideresas que ya podemos ser más proactivos porque las tecnologías de la información y la comunicación nos están acercando, ya nos dan modelos, ya tenemos más información, ya podemos hacer una asistencia más proactiva a la comunidad. Es un procedimiento preferente, tiene prioridad sobre otros asuntos judiciales. Ojo que es muy importante esto. Si un juez tiene 1000 expedientes en su despacho, listo, por acá nos dice Marinela, cuando uno pone un incidente de desacato de tutela y no lo cumple, ¿qué puede hacer? Vea, la norma está diseñada de manera, si se quiere, muy dubitativa, ¿cierto? Porque el problema es que la norma nos está hablando de perdón, desacatos, ¿cierto? Dos desacatos, o sea que yo debo intentar dos desacatos. Entonces, es una sinvergüenzada en suma que el constituyente primario y luego el legislador, que es el constituyente secundario, o sea, estoy diciendo que los constituyentes de 1991 hubieran previsto la acción de tutela y que yo tenga que decirle a una autoridad pública o privada, tenga que iniciar primero un incidente de desacato y después deba pedir otro incidente de desacato. Eso no tiene sentido. Cuando uno hace bastante presión sobre el cumplimiento de una tutela, y eso implica que tengamos el conocimiento, las destrezas y las habilidades y meternos de lleno, es pensar, sentir y actuar, ¿cierto? Como una conducta teledirigida a la no procrastinación, a no dejar todo para lo último, sino materializar nuestras ideas. Quiero meterme en todo este cuento
es pedir de la autoridad con seguimiento oportuno, decirle, señor juez, yo interpuse un incidente de desacato, no me han cumplido, entonces, ¿qué puedo hacer? También pedir una vigilancia administrativa frente al juez, pedir que el Consejo Superior de la Judicatura en sala administrativa vaya y revise el expediente y miren por qué no me han cumplido con la protección de un derecho fundamental y porque el juez se ha quedado inerme, se ha quedado inane, no ha hecho nada con respecto a ese cumplimiento. Y buscar también a través de lo que se constituye en delito, ¿cierto? Buscar a través de eso las denuncias penales por fraude de resolución judicial. ¿Por qué? Porque hay mecanismos que me permiten a mí acceder a eso. Generalmente, sobre todo en materia de salud, nos toca luchar mucho desde el derecho a los abogados, pero lo que uno ve es que cuando se instaura el camino expedito, cuando estamos insistiendo y todo eso, generalmente se logra el cumplimiento, por más que queramos siempre un antecedente penal, la amenaza constante de privación de la libertad va a estar allí. No sé, doctor Babinto, si están viendo por acá un librito, artículo 86, fundamento constitucional, ¿sí lo están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, señor. nos toca agotar, nos toca agotar los dos desacatos, ¿cierto? Entonces, el procedimiento es sumario. Ya les decía que es un trámite rápido y eficaz, máximo 10 días en primera instancia. El cumplimiento es inmediato. Debe cumplirse el fallo sin demora. ¿Cuál fallo? El fallo de primera instancia. Entonces, el marco normativo de esto que hemos hablado hoy es la Constitución Política del 91, artículo 86. El decreto ley 2591 de 1991 regula el procedimiento y desarrollo integral del mecanismo. El decreto 306 de 1992 que reglamenta, es un reglamento adicional al decreto 2591 del 91, derechos protegidos por la tutela, la vida y la salud. En la salud realmente, señoras y señores, está en el artículo 48 que era la salud, y 49, que era la seguridad social. La salud no era un derecho fundamental. Fue que el Congreso de la República le tocó hacer una gran reforma porque al no ser la salud un derecho fundamental, muchas tutelas nos negaban, ¿cierto? Entonces ya con la salud como derecho fundamental, ya la cosa cambia y a eso se le denomina derecho fundamental innominado. ¿Por qué innominado? Porque no está nombrado entre los artículos 11 y 41, pero por una reforma que se hizo a la Constitución ya el Congreso de la República dijo, no, la salud sí es un derecho fundamental, ¿cierto? Estábamos en mora de declararlo. Se protege la vida y la salud, se protege la seguridad social, porque cuando me afectan la salud, sin duda está de por medio la seguridad social o a la inversa, la maternidad laboral, que tiene protección reforzada durante el embarazo y la lactancia, la educación, garantía de acceso y permanencia en el sistema educativo, derecho de los niños, protección especial de la infancia y la adolescencia, intimidad personal, respeto a la vida privada y familiar. El objetivo de la acción de tutela es una protección inmediata que se da cuando resulten amenazados o vulnerados derechos fundamentales, ¿cierto? Amenaza para prevenir la vulneración inminente de derechos fundamentales. La vulneración que es restablecer los derechos fundamentales. Y el restablecimiento es garantizar el goce efectivo de los derechos protegidos, ¿cierto? Deme mi tratamiento, si me echaron de un colegio porque tenía el cabello largo, entonces restablezcanme, si ya me hicieron calviar o tuzar o cortar el cabello, entonces ¿qué se hace? Tiene que haber un acto público, gracias Paola por sus palabras, ¿cierto? Es con mucho gusto de todo este material por intermedio del doctor Babington, les paso eso para que como líderes, lideresas y personas encarretadas con esto e interesadas en este tema lo tengamos siempre a la mano. Y como el tiempo sigue siendo corto, digamos lo siguiente, la tutela puede tener dos efectos, quizás tres, ¿cierto? ¿Cuáles son? La tutela puede ejercerse de manera principal, de manera residual o de manera transitoria. Ah, pero ¿en qué es esa vaina, cierto? De manera principal, cuando uno ve que el derecho es transgredido y no hay otra forma, recuerden cuando les hablaba por acá de la vulneración, ¿cierto? El derecho ya está
transgredido, entonces la forma de restablecer a un menor, pensemos un menor que lo hacen calviar, que lo hacen tusar porque tiene cabello largo, ¿cierto? Contra la Comisión Nacional contra la ¿será la CNSC? Porque usted me puso CNCS. Edwin, es esa. Qué pena. Sí, CNSC, cuéntenos ahí para... Imagínate, Edwin, que es que yo me estaba postulando para un cargo de empleo público y la primera instancia, pues ellos revisaron documentos, revisaron requisitos y la carrera mía es Ingeniería de Productividad y Calidad y pertenece al núcleo básico de educación. Está dentro de las carreras afines a la ingeniería industrial, que son las disciplinas académicas que exige pues para ese cargo. Y yo adjunté esos soportes, descargué de la página del núcleo básico del conocimiento del Ministerio de Educación y aparece que esa carrera es afín a la ingeniería industrial, pertenece dentro del núcleo básico. Yo adjunté estos soportes, los diplomas y coloqué la acción de tutela y me llegó ahorita el correo que después de toda esa chorrera que dicen ahí, que es improcedente, que porque al principio dice pues que la disciplina académica es la ingeniería y dice afines, ingeniería industrial y afines, y esta carrera cumple. Entonces creo que siguen pues como el juez como que no tuvo en cuenta bien estos soportes y sigue violando de pronto como estos derechos fundamentales al trabajo y todo que tengo derecho. Entonces no sé cómo puedo impugnar esta respuesta, si tengo que ir a otro juzgado o tengo que poner, no sé, un correo electrónico en respuesta a esto, a ver si ustedes me pueden ayudar tan amable. Sí, por intermedio del doctor Babington te va a pasar una plantilla, ¿cierto? Para que Súper. sobre eso usted la construya, que yo hago constantemente ese tipo de impugnaciones. O Ay, sea, muchas gracias. cuando hay un fallo de primera instancia, ¿cierto? Como es el caso suyo, tiene impugnación. ¿Cuántos Sí, días tiene? 3 días desde, hábiles. o sea, si Sí, llegó hoy, desde sí. mañana. Sí. Ok, Resulta que le llegó hoy. Y doctor Hamilton, un placer saludarlo. Ya enseguida comparto los datos. Entonces, a usted le llega la tutela hoy, sí, señor. o sea, al llegarle hoy, si usted la abrió hoy, entonces a partir de mañana le cuenta el primer día. Sí, Entonces, señor. martes, miércoles y jueves, a las 5 de la tarde ya se le vence. Si usted no ejerce la impugnación, que es la apelación, quedó jodido, ¿cierto? ¿Cuál es la Ujú. idea? Ejercer la impugnación. Sí, Entonces, señor. hay que mirar si se la están negando por improcedente porque usted debía agotar recursos y usted no los agotó, o si Ajá. se la están negando por improcedente porque le están diciendo que usted tiene otros mecanismos para demandar eso. Sí, sí, es que Usted le es que dice, tengo otros mecanismos. Es que si hay usted en le otro tipo de como de juzgado. sí, no, pero entonces vamos con calma con eso porque eso es muy importante que uno lo angustia de tipo de cosas, ¿cierto? Entonces lo Sí. primero es que como usted se la negaron por improcedente, usted debe mostrarle al juez, al mismo juez, ante quién interpongo yo los recursos, ante el mismo juez que tomó la decisión. Ok, O sea, no voy donde otro juez, sino ante el mismo juez. Dentro de los 3 días siguientes le digo, señor juez 24 civil municipal, señor juez 31 penal del circuito. O sea, ¿quién produjo la decisión? Y sí, señor. en el asunto ponemos impugnación de la sentencia 033 de tal día que declara Ok, improcedente la acción de tutela. ¿Qué le debo mostrar yo al juez? Por eso es importante lo que estaba diciendo, ¿cierto? Si interpuse la tutela como mecanismo principal, si la interpuse como residual, ¿qué es residualidad? Que no tengo nada más, o sea, no tengo más mecanismos ujú, a la mano, ¿cierto? No tengo más mecanismos a la mano para interponer la tutela, entonces ahí está la residualidad o la interpuse como transitoria. ok, Entonces, ¿qué debo hacer? O sea, su tutela es transitoria. O sea, hay que decirle, señor, o sea, señor juez, estudie bien la situación, ya él no la va a estudiar, la va a estudiar el funcionario de segunda instancia, un funcionario de mayor grado, un superior. Entonces, estudien bien la situación porque aquí se equivoca el juez cuando dice que yo tengo otros mecanismos, mecanismos sí los hay. Pero ¿cuánto me voy a quedar peleando para que me incluyan en un concurso que a la vuelta de 5, 6 o 7 años que decida un juez de la República ya no existe, ¿cierto? Ya se ha superado eso, o de pronto usted ha total, crecido tanto que ya no está en un nivel técnico, sino en un nivel de asesor, en un nivel profesional, de ujú, conformidad con el decreto 1083 de 2015 que trae los niveles en la función pública. ¿Sí me hago entender?
Sí, Entonces, señor. el juez, o sea, yo soy un ciudadano de a pie, concédame esta tutela como mecanismo transitorio, inclúyame y válgamela como una carrera fin porque así lo dice la norma. Recordemos que aquí hay un problema de desconocimiento a veces de los jueces, porque a un juez penal lo pueden decir una cuestión de función pública. ¿Y quienes conocen del derecho administrativo? Los que somos especialistas en derecho administrativo o Así derecho es. penal. A un juez civil lo ponen a decidir sobre un habeas corpus, o sea, sobre un derecho de libertad de una persona. Entonces les toca muy duro, porque allí pueden haber errores humanos, pero así está diseñada la tutela. ¿Sí es claro? Claro. Entonces hay Sí, que mirar sí, siempre esa principialidad, esa residualidad, si yo tenía más mecanismos, ¿cierto? Y siempre sí. vamos a tener más mecanismos. Pero por eso esa es la importancia de la acción de tutela. Nosotros hacerle comprender a nuestros jueces, a nuestros operadores jurídicos, que ante un sistema jurídico que está tan colapsado, que nos conceda por lo menos la tutela de manera transitoria. Aquí hay una cosa importante ya para ir concluyendo, que en esa transitoriedad yo le estoy mandando el mensaje de verdad. Concédame usted esto mientras tanto. Generalmente, ¿qué hacen los jueces de acuerdo con una cosa que nosotros llamamos jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia? Son las decisiones de la Corte Constitucional. Esa jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que cuando el juez me concede la tutela de manera transitoria, yo tengo que demandar, o sea, y me da 4 meses para demandar. Me dice, "Ah, le concedo o sea, le protejo su derecho, pero usted dentro de los 4 meses siguientes, usted tiene que demandar. Entonces yo demando y le muestro al juez que va a conocer de su causa, que llama juez de lo contencioso administrativo. Ujú. Le digo, señor juez, ve, aquí me protegen el derecho de manera transitoria. Por favor, protéjame el derecho a través de una medida cautelar hasta que se decida la situación. Si después de 4, 5, 10 años usted considera, interpretando la norma, que eso no era fino, que yo no cumplía con los requisitos y ya estoy en la función pública, degrádeme o sáqueme del servicio o hagan algo, pero si usted considera que cumplía con los requisitos, pues voy a seguir en el servicio y he sumado años para efectos de mi ascenso profesional, Ok. mi estancia o estadía en la función pública y para efectos de una pensión. ¿Sí captamos? Sí, Edwin, entonces tú me dijiste que tienes una plantilla como para ponerlo, ¿cierto? Tú me la puedes compartir o con Babington, yo le escribo a Babington. Claro, esa es la idea, ¿cierto? Mis datos, pues, no, ya, mis datos, yo tengo un correo electrónico y el número, ya el doctor Babington dice si me Ah, autoriza listo. para dárselos o por A ver, intermedio del doctor listo, le Babington. agradezco mucho. Edwin, y esa respuesta que yo le coloco a ese juez, se la hago por correo electrónico con esa plantilla. Sí, o sea, es que usted qué hace, la plantilla te está dando elementos, pues, más o menos cómo se estructura y usted Sí. sobre esa plantilla, usted pone sus datos y lo llena con sus datos, ¿cierto? Con Ah, mucho cuidado para que no se contradiga, porque ¿quién más que usted conoce su caso para saber dónde está la falla? La falla fue que el juez hizo una mala lectura y fue un juez civil, penal, laboral o que administrativo. territorial, territorial. Pero ¿qué tipo de juez? Territorial no me suena. Espérame que aquí la tengo abierta. Es Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, Ah, en imagínate, de restitución de Antioquia. tierras. Cierto, mire que es una persona que está encargada de los bienes principalmente rurales que han sido Ajá, saqueados por actores armados, ¿cierto? Entonces, y personas que han sido despojadas de tierras y está conociendo una cuestión que tiene que ver con la función pública. total, no Obviamente tiene cosas competencia. generales, pero competencia Entonces lo sí, puedo mandar por pero correo. Eso. un conocimiento tan profundo, ¿cierto? Sí, Edwin, entonces hay que ir presencialmente al juzgado o se puede mandar por correo. No, eso hoy en día todo este derecho es digital, es virtual. Ah, listo. Entonces, todo eso a usted le llegó desde un correo y ahí mismo muchas veces le dicen al final, usted si va a impugnar, lo manda a este correo Ah, o listo. uno lo manda al mismo correo y en el asunto pone el radicado y esa impugnación de tutela, ¿cierto? Ah, bueno, Edwin, muchas gracias. Listo. Entonces, por acá veo, doctor Babington, que ya se me están despidiendo. Entonces, la idea es que no nos quedemos sin público. Procedo a despedirme de ustedes, a decirles que este es un tema muy interesante, que miremos la tutela y el derecho de petición como, o sea, que si bien no son mecanismos de participación ciudadana, se acercaron mucho desde hace 34 años hasta la actualidad, acercaron a los ciudadanos a la función pública y eso nos hace sujetos
más participativos, participantes y por lo tanto más defensores de nuestros derechos. ¿Queda claro para todos y todas y todes? Doctor Edwin, muy agradecidos. La verdad es que estos son familias que están, como están dentro del espectro autista y entre otras neurodivergencias, son familias que requieren mucho estos mecanismos y herramientas para gestionar los derechos de la salud y otros temas que van apareciendo. Yo, bien pueda, doctor Edwin, comparte su número de celular y su correo, que igual yo también lo haré. Estas personas, estamos todos en un grupo de WhatsApp, entonces vamos a organizar bien la información, las plantillas, la presentación. Yo ya me comunico con usted y si quiere compartir aquí el número y también lo podremos hacer. El doctor Edwin es un hombre, pues ya ustedes lo vieron con toda la experiencia, el conocimiento y la formación necesaria, que también presta pues sus servicios. Hoy está acá dándonos una charla totalmente gratuita. Él lo está haciendo, compartiendo, digamos, desde su responsabilidad social este trabajo el día de hoy, pero también él tiene su oficina y es un hombre que uno puede recomendar en todos los aspectos. Entonces, bien pueda, doctor Edwin, y ya le agradezco yo, me haga llegar la información de la presentación y las plantillas que seguramente serán muy útiles, porque esto es un proceso de acompañamiento a la comunidad para que se movilicen y hagan la gestión sobre sus derechos. Sí, doctor Wellington, acá los comparto. Edwin Osorio Rodríguez, 311-307-9758, quedan en el chat. osorioconsultor@gmail.com. Sí, de antemano agradecerles a todos ustedes el espacio que me brindan. Estos son como, esto se hace más que todo por vocación, por esa necesidad de estar, lo que decía un profesor mío en alguna universidad extranjera, el doctor Avendaño decía que esto es un agradable y sutil compartir, ¿cierto? Estas cosas que uno conoce hay que compartirlas con las personas, hay que ponerlas en circulación. Entonces, por intermedio del doctor Babington, yo, doctor Babington, le mando el material para que usted lo comparta con ellos. Le mando las diapositivas, le mando que son hechas a base pues, de información que se obtuvo de la Defensoría del Pueblo, el conocimiento personal y ambientadas con gamma y todos estos dispositivos tecnológicos. Y además le comparto acción de tutela, impugnación e incidentes de desacato. No, más que agradecido, Dios lo bendiga, muy agradecido, ¿no, doctor Edwin? Saludar también al doctor Hamilton que nos posibilitó el espacio y el acompañamiento y qué bueno más adelante tenerlo en otros espacios. Una feliz noche, doctor Edwin, a todas las familias, un fuerte abrazo, nos vemos el próximo lunes, queriendo Dios, para que continuemos con este diplomado que tiene como objetivo darle la formación y las herramientas a las familias en gestión de políticas públicas para la neurodivergencia. Una feliz noche, que Dios los bendiga a todos. Gracias, feliz noche Doctor para Edwin, todos y fuerte todas. abrazo, que esté muy bien. Hasta luego.